Senador Santiago Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, senador, tengo que empezar por hacerle una pregunta porque tal vez estoy mal informado. ¿Alguna vez alguna norma en Colombia dijo que el delito sexual especialmente cometido contra menores de edad es un delito político? ¿Hubo alguna vez una norma que lo dijera? Sí, recuerde usted, doctor Londoño, que cuando estuvimos discutiendo esto en el gobierno pasado, lo que hicieron con la guerrilla de las FARC y el gobierno pasado fue dar un tratamiento penal diferenciado a este tipo de delitos. Y por lo tanto, pues, digamos, dejándolos en manos de la Justicia Especial para la Paz para que fuera el tribunal que juzgara los delitos contra menores de edad de los señores de las FARC. Lo que hemos sostenido nosotros y lo que pues vieron en la réplica que yo le hice al senador Julián Gallo es que esto era absurdo porque la Justicia Especial para la Paz, como lo hemos dicho, es un tribunal de impunidad hecho a la medida de las FARC y que pues si ellos consideraban estar en el Congreso un castigo, pues para nosotros no lo era y que allí no había proporcionalidad en la sanción que les iban a imponer en la JEP con el delito cometido. De manera que, pues, lo que pretende este acto legislativo que presenta el presidente de la República a través de sus ministros del Interior y de Justicia es que a futuro no se le pueda dar ningún tipo de conexidad con el delito político ni dar ningún tratamiento penal diferenciado a delitos sexuales contra menores de edad y que por lo tanto pues sean juzgados por la justicia ordinaria y además se les apliquen las penas contempladas en el Código Penal, que para Colombia son de máximo 60 años, sin ningún tipo de beneficio para quienes cometan este tipo de delitos. Lo que quiere decir, si es a futuro a contrario sensu, quiere decir que con respecto al pasado, lo que tendremos será impunidad total para los delitos sexuales cometidos contra los menores, particularmente llamándolos delitos políticos. Bueno, lamentablemente en Colombia tendremos impunidad sobre esos crímenes y así lo hemos advertido todo el tiempo, porque pues con ese tratamiento penal diferenciado que les aplicará la Justicia Especial para la Paz, como lo mencioné, no van a tener una sanción proporcional al daño cometido, mucho menos pues a este monstruoso delito que es los delitos sexuales contra menores de edad, que entre otras cosas nada, absolutamente nada, tienen que ver con el conflicto armado o con la amenaza terrorista o con la guerra que hemos vivido en Colombia. Por lo tanto, pues aquí lo que se activará inmediatamente, y ya de hecho lo estamos analizando, es activar la competencia de la justicia internacional para que juzgue estos crímenes, básicamente con dos argumentos. Primero, Colombia tiene una obligación o en virtud más bien de la comisión del Convenio Interamericano de Derechos Humanos que activa la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que Colombia tiene la obligación para estos crímenes de investigar, de juzgar y de condenar a los culpables de ser encontrados, valga la redundancia, culpables. Hecho que Colombia está omitiendo porque pues hemos visto que en la Justicia Especial para la Paz pues no existe, digamos, el compromiso, además, entre otras cosas, de una de las objeciones del presidente Duque frente solamente a los máximos responsables y no a todos quienes hayan cometido estos crímenes, de manera que ahí hay ya un incumplimiento de Colombia en sus obligaciones internacionales frente a la Corte Penal Internacional. Pero además se activaría la competencia de la Corte Penal Internacional por cuanto, como lo mencioné en un principio, pues este tipo de delitos son considerados de delitos de lesa humanidad, es decir, delitos que se consideran contra toda la humanidad y no exclusivamente contra la víctima, que por supuesto pues es la primera en sufrir estos actos deleznables, pero toda la humanidad se siente ofendida por estos delitos y por lo tanto no pueden ser sujetos ni de tratos penales diferenciados que otorguen impunidad, ni mucho menos amnistías o indultos. Como aquí, y lo hemos dicho anteriormente, no hay proporcionalidad entre el daño causado, que es los delitos contra menores de edad, y digamos el castigo que van a obtener, que prácticamente es ninguno, y sobre todo para los máximos responsables de la FARC, pues se activaría la competencia de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente para Colombia se han asegurado bien
de garantizar la impunidad, y por más que quisiéramos que todas estas normas fueran retroactivas, que todas estas normas aplicaran en nuestro derecho a los señores de las FARC, pues hace virtualmente imposible que así sea, y por lo tanto pues será responsabilidad nuestra también llevarlo ante los tribunales internacionales que tengan competencia para que estos crímenes no queden en la impunidad. Pero usted me quiere decir cuál norma y de qué jerarquía es la norma que dice que los delitos sexuales contra menores puedan tener un tratamiento diferencial favorable a las FARC. Tiene que estar escrito en alguna parte, por lo que usted me dice, tiene que estar escrito. Recuerda incluso que cuando discutimos la Justicia Especial para la Paz, incluimos un artículo precisamente para que este tipo de delitos no fueran competencia de la JEP. Es decir, esto está desde el acto legislativo 001, si no estoy mal, en el artículo 13, que va contemplado el tratamiento penal diferenciado, y luego todas las normas que se hicieron con Fast Track que regulan el tema básicamente de los delitos cometidos por las FARC, incluidos estos que supuestamente dice allí no podrán ser sujetos de indulto y amnistía, pero que, como lo hemos advertido nosotros, pues como está planteada la Justicia Especial para la Paz, no tendrán, digamos, un castigo lo suficientemente fuerte como para uno poder decir que se ha hecho justicia en estos casos. Recuerde que con ayuda del Centro Democrático incluimos un artículo en la ley, en el acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz y en la ley estatutaria, básicamente, donde decíamos que estos delitos quedarían excluidos y que quedarían en manos de la justicia ordinaria. Y fue la misma Corte Constitucional la que declaró inexequible este artículo por considerar que eso no había sido negociado en La Habana y que por lo tanto violaba los compromisos del Estado colombiano frente a la negociación que habían tenido con las FARC en La Habana, y por lo tanto excluyó este artículo que decía claramente que debían ser juzgados por la justicia ordinaria, y dejó en manos de la Justicia Especial para la Paz delitos sexuales contra menores de edad, lo que a todas luces y según nuestro criterio pues no solamente generará impunidad, sino trato penal diferenciado para la comisión de estos delitos. Y por eso uno no puede escribir una cosa que diga lo contrario. Pero yo le insisto, con todo respeto, porque yo he estudiado el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC, es decir, entre ellos mismos, y en ninguna parte dice que los delitos sexuales contra menores tengan tratamiento diferenciado y que sean delitos políticos. No lo dice en ninguna parte. Ni he podido encontrar norma que lo diga. Es simplemente una interpretación de alguien, pero no es una interpretación, no es una norma legal que diga esa monstruosidad. Eso no está dicho ni siquiera en el acuerdo con las FARC, dicho expresamente, no está dicho. Usted tiene razón en cuanto a que no dice que sean tratados como delitos políticos, porque efectivamente, y fueron muy cuidadosos en La Habana en decir que en todos los delitos que fueran crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, no serían sujetos de indulto y amnistía. Y solamente aquellos que son sujetos de indulto y amnistía son aquellos delitos que sean políticos. Pero sí dice en el acuerdo que todo el resto de delitos, incluidos los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, serán sujetos de competencia por parte de la Jurisdicción para la Paz por aquellos miembros de las FARC que se hayan desmovilizado debidamente y que hayan firmado el acuerdo y que no hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, momento en el cual entró en vigencia. De manera que la Justicia Especial para la Paz será la competente, de acuerdo a esas normas que tienen rango constitucional por lo que hizo en el Congreso pasado, serán los magistrados de la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz los que deban juzgar los delitos sexuales contra menores de edad, que son considerados delitos de lesa humanidad, pero que se les aplicará tratamiento penal diferenciado en virtud al acuerdo que hicieron con las FARC. Por supuesto, ellos se cuidaron mucho en la semántica, en las palabras, y ese es el argumento que ellos utilizan para decir que no habrá impunidad. No solamente frente a delitos sexuales contra menores de edad, sino en general contra todos los delitos que hayan sido atroces y que hayan cometido. Precisamente ese es su argumento. Dicen que el Estado no ha renunciado a su obligación de investigar y sancionar estos delitos, pero que será la Justicia Especial para la Paz la que los utilice. Y como sabemos, pues el guerrillero que se acoge a la Justicia Especial para la Paz,
con el solo hecho, en teoría, de aportar verdad, con el argumento de la justicia restaurativa, y es aquella que restaura los derechos de las víctimas a través de la reconstrucción de la verdad, pues entonces no pagarán sanciones efectivas, que es nuestro argumento, por los delitos que cometieron, incluidos los delitos sexuales contra menores de edad, que ya están en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos en cuanto a los máximos responsables, que pues son los máximos comandantes o miembros del Estado Mayor, pero que además dejan en la total impunidad todos aquellos que no son máximos responsables por una sentencia de la Corte Constitucional que los deja por fuera sobre la ley estatutaria de la JEP y que era objeto de una de las objeciones que había presentado el presidente Duque. Bueno, yo le insisto con toda consideración en lo que vengo insistiendo desde el principio y desde cuando hablé sobre este tema, y es que nunca hubo una referencia a delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Como no podía haberlo, tampoco podía haber una referencia al delito de estafa o al delito de cuántos delitos hay que se cometen, que se pueden cometer según el Código Penal, que no están dichos en ninguna parte y a nadie se le ha ocurrido que sean delitos políticos. En mi parecer es una pura interpretación judicial, que no vale cuando hay una interpretación legal. Usted sabe muy bien como jurista que hay una cosa que se llama la ley interpretativa, y la ley interpretativa se incorpora a la ley interpretada sin que pueda hablarse de retroactividad de la ley penal. Yo puedo interpretar perfectamente que los delitos sexuales contra menores de edad no pueden ser delitos políticos de ninguna manera y que eso se entiende incorporado a la legislación vigente, y eso no es retroactividad. Es que yo no puedo escribir, ni siquiera tomarlo como una hipótesis de trabajo, la barbaridad, la monstruosidad de que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean o hayan sido en alguna vez excusables por la legislación colombiana. No lo fueron, ni siquiera en esa monstruosidad de acuerdo con las FARC. No lo citaron, no se refirieron a ellos. Una ley interpretativa sería perfectamente legítima sin ser retroactiva. Es mi parecer. Sí, hay varios temas jurídicos técnicos que por supuesto pues tienen toda la discusión, y pues con cada abogado cada interpretación diferente. La interpretación de la Corte ya está, doctor Fernando, como le decía, cuando expresamente el Congreso decidió incluir como excluido del trato penal diferenciado los delitos sexuales contra menores de edad, porque fue un artículo que incluimos, que logramos las mayorías. En la ley estatutaria de la JEP, la Corte Constitucional declaró inexequible este artículo por considerar que no había sido sujeto por parte de negociación, es decir, que por vía interpretativa ya la Corte Constitucional dijo que la competencia de los delitos sexuales contra menores de edad eran competencia de la Justicia Especial para la Paz, que había sido el tribunal creado por los señores de las FARC para lograr su impunidad. Y si bien es cierto, y usted lo dice además con toda precisión y tiene toda la razón, no habla específicamente de delitos sexuales contra menores de edad, sí dice el acuerdo que todos los delitos cometidos en el marco del conflicto por los señores guerrilleros de las FARC antes del 1 de diciembre de 2016, claro, y ahí está la interpretación, y usted tiene razón, y es ahí donde vamos perdiendo, porque la interpretación de las Cortes lamentablemente ha dado eso ya como un hecho de que será la Justicia Especial para la Paz la que va a condenar estos delitos, y es donde tenemos, por supuesto, pues toda la dificultad, que no estamos de acuerdo, que no lo compartimos, y que por eso, pues al menos en mi criterio, debe buscarse que se activen la competencia de los tribunales internacionales. Claro, el problema es que hay una interpretación de la Corte Constitucional que no se refiere específicamente a los delitos sexuales contra menores. Si hubiera una interpretación legal, esa interpretación legal prevalece sobre la interpretación jurisdiccional y no puede reputarse retroactiva porque lo dice expresamente el Código Civil, la Ley 153 de 87. Las leyes interpretativas se entienden incorporadas a la ley original sin que pueda decirse que son retroactivas.
de ninguna manera. La Corte Constitucional no podría decir que ella sigue interpretando como le da la gana el acuerdo con las FARC, porque eso no es parte del conflicto, eso no es marco del conflicto. Los delitos sexuales contra menores no tienen nada que ver, como no tienen nada que ver el parricidio o pues, cuántas atrocidades que se pueden cometer que no son parte del conflicto porque no tienen nada que ver con el conflicto. Las violaciones de menores no tienen nada que ver contra el conflicto. Que los cometieron unos salvajes que estaban en un campamento, desde luego que sí, como hubieran podido cometer muchas otras cosas, muchas otras barbaridades. Pero eso es una ley interpretativa. Y yo quiero ver a la Corte Constitucional diciendo que como principio de favorabilidad, entonces los delitos sexuales contra menores tienen tratamiento favorable. No son capaces de decirlo. Mire, al país le hierve la sangre de ira de pensar que la violación de un niño o de una niña campesina pueda ser tomada como parte del conflicto. Háganlo como ley interpretativa, como norma interpretativa y se acaba el problema. Es mi modesto parecer. Y ya lo hicieron, es que el problema es que ya lo hicieron y la Corte ya lo hizo, porque el Centro Democrático, el Congreso de la República, ya había incluido un artículo para decir que estos delitos expresamente quedaban sujetos a la justicia ordinaria y que no serían sujetos por la Justicia Especial para la Paz, es decir, que no tendrían competencia, y la Corte ya declaró inexequible ese artículo alegando que eso no hacía parte del acuerdo que tenían con las FARC y que por lo tanto la Justicia Especial para la Paz sí tenía competencia para juzgar estos delitos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece absurdo y me parece absolutamente delicado que la Corte esté en ese juego, pero lamentablemente para nosotros ya ellos otorgaron la competencia a la Justicia Especial para la Paz sobre estos delitos y por supuesto pues ya vienen otros juegos que son igualmente delicados y ese es ya el juego político, las mayorías que nos han hecho en contra de quienes dicen defender el proceso de paz y la imposibilidad que tenemos quiero ver a esos defendiendo las violaciones de las niñas campesinas. Yo quiero ver a Roy Barreras o quiero ver al senador Robledo o al que sea defendiendo la violación de niñas campesinas y diciendo que merecen un trato diferenciado. Los quiero oír. No se atreven, no son capaces. Eso es tan monstruoso que ni siquiera esos sujetos defensores del acuerdo con las FARC son capaces de decirlo. No es capaz de decirlo nadie. Apenas Tornillo será capaz de decirlo. Son tan hábiles que por supuesto no lo dicen de frente y no tienen la valentía para hacerlo, pero se escudan en atacarnos diciendo que somos enemigos de la paz y que lo que queremos es llévenlos a ese terreno, y aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de violación de niñas campesinas de 12, 14 años, de lo que nos hablaba el representante Lozada ayer. Eso puede tener de alguna manera aplicación del principio de favorabilidad, no, a través de una ley interpretativa eso queda resuelto. Lo que contaba Lozada de esas 3 criaturitas de 14 años que metían en un cambuche y 20 guerrilleros hacían cola para violarlas, no, esa monstruosidad no la tolera la humanidad, tolera otras, y tolera bombas, y tolera otras cosas, pero esa no la tolera porque no es tolerable. Entonces, por eso critiqué y volveré a criticar cualquier cosa que se escriba diciendo que esos delitos sexuales contra menores de edad solamente obran para el futuro y no para el pasado. Me opondré a eso radicalmente y eso no lo acepta la humanidad. Ni siquiera estos defensores del acuerdo con la paz son capaces de defenderlo. Yo no veo a Roy Barreras diciendo eso, ni a Armando Benedetti diciendo eso. No son capaces de hacerlo. Porque saben además que se les viene el mundo encima. Lo sorprendería, doctor Fernando, porque además lo hacen y viendo las discusiones en la Comisión Primera, ellos no tienen ningún reparo en defenderlo, y esa es la dificultad y la imposibilidad que tenemos en el Congreso. Mire lamentablemente cómo fracasamos tratando de reformar la Justicia Especial para la Paz en un tema que
además era para dar garantías a los soldados y policías y que ellos terminaron volviendo casi que una excusa para tratar de que nosotros legitimáramos eso que por supuesto no queremos legitimar. Y como yo estoy de acuerdo con usted en que esos delitos no se pueden perdonar, pues nuestra responsabilidad será, puede ser a través de una ley interpretativa, buscar algún mecanismo para hacerlo, pero en todo caso yo creo que lo más expedito y lo mejor en este momento es buscar la activación de los mecanismos internacionales para que sea la justicia internacional la que lamentablemente tenga que juzgar esos crímenes, porque Colombia no fue capaz de hacerlo, porque aquí han hecho un blindaje jurídico que si tuviésemos las mayorías en el Congreso tal vez sería o habría alguna posibilidad de poder hacerlo, o que si además tuviéramos algún eco en la Corte Constitucional tendríamos algún eco para hacerlo, pero no es posible. Y frente al acto legislativo, pues yo lo que creo es que ahí hay un fin noble y es evitar que al futuro eso vuelva a pasar, y ya el Centro Democrático tendrá que buscar otras vías para evitar que estos señores queden en la impunidad y paguen por esos crímenes de delitos sexuales contra menores de edad, que estoy absolutamente de acuerdo con usted, nada tienen que ver con el conflicto, así como otros crímenes que quedarán en la impunidad y que sus víctimas pues tienen todo el derecho a encontrar justicia. Si no, en la legislación colombiana que les ha garantizado impunidad, al menos hasta ahora, pues en la justicia internacional, que tendrá toda la competencia para hacerlo, precisamente protegiendo y tutelando esos delitos que son contra toda la humanidad y que a todos nos deberían interesar que se haga justicia en ese caso. Pero no escribamos lo contrario, es mi recomendación cariñosa, afectuosa y respetuosa. No lo digamos ni por chiste, que esto obra hacia el futuro y que no tiene y que no opera hacia el pasado por razones de favorabilidad. No hay razones de favorabilidad. Frente a ese crimen no hay ninguna favorabilidad, es una simple interpretación. Interpretemos que esos acuerdos, cuando se escribieron, no tuvieron en mente, nadie fue capaz de imaginar que iban a favorecer a criminales que hubieran violado niñas de 14 y 15 años, y de 12 y de 13. Eso no puede ser, y niños también, de paso, porque, en fin, parece pues que la cosa era por igual. Eso no puede ser, no lo escribamos, no lo digamos. Uno no puede concertar ni conciliar con una cosa con la que definitivamente no está de acuerdo, escribiendo que eso obra solamente para el futuro. No digamos esa monstruosidad y quedémonos en lo nuestro, así nos derroten lo que nos derroten, que salgan los salvajes de la Corte Constitucional, si son capaces, diciendo que los delitos contra las niñas campesinas y contra los niños campesinos, los delitos sexuales, son delitos políticos y que son parte de la guerra y que son parte de su jurisdicción. Que lo digan en la Corte Constitucional, pero no nosotros. Es el tema y es la razón por la que critiqué ese, no sé si es un parágrafo, si es un párrafo, no tendría que mirarlo para decirle técnicamente qué es, donde se dice que eso obra solamente para el futuro. No estoy de acuerdo, estamos en desacuerdo y nos ponemos otra vez de acuerdo en que hay que acudir a la Corte Penal Internacional, pero no después de haber escrito que estaríamos de acuerdo con ese tratamiento por razones de retroactividad penal. ¿Está claro nuestra diferencia? Todos queremos sin ninguna duda que esto aplicase hasta el pasado. Yo honestamente creo que sería inocuo, inane, incluso, y lo dije allá, poner cualquier, digamos, aclaración en la vigencia frente al tema, pero sin embargo sí creo que aplica la irretroactividad y la favorabilidad de la ley penal por lo que ya ha dicho la Corte y por lo que está escrito en la pero bueno, aquí lo importante es mantener, digamos, el compromiso del gobierno adelante y buscar los mecanismos internacionales que, como usted lo dice, en eso estamos de acuerdo, para que estos crímenes no queden en la impunidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no creo en eso. Ese es nuestro desacuerdo cordial y respetuoso, y pues cuando uno está en desacuerdo, está en desacuerdo. Esa monstruosidad no se puede decir, no se puede decir, ni se puede escribir, no, una monstruosidad de esas no puede ser. Lo que hicieron estos salvajes con las niñas de 12, 13, eso no fue parte del conflicto, eso no es parte de nada. Esa es una monstruosidad que tiene que ser castigada necesariamente. Así lo hemos dicho, Senador y por Santiago supuesto tenemos Valencia, que buscar todos los mecanismos para que así sea.
Senador Santiago Valencia, muchísimas gracias y un gran gusto, como siempre, hablar con usted. A usted, doctor Fernando, un abrazo y saludos a todos los oyentes.